Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Telecomunicaciones. Vamos a hablar del tema modulación PSK y DPSK. Los integrantes son Denis Ramírez, Luis Ochoa y Andrés Nivelo, integrantes del grupo D de la materia de comunicaciones digitales dada por la ingeniera Marianela Carrión. Modulación PSK. La modulación por desplazamiento de fase o PSK es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número determinado de valores discretos. La modulación PSK se caracteriza porque la fase de la señal portadora representa cada símbolo de información de la señal moduladora, con un valor angular que el modulador elige entre un conjunto discreto de n valores posibles. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos una señal portadora, una señal moduladora con unos y ceros lógicos y una señal modulada en PSK. La siguiente ecuación que estamos viendo en la pantalla describe el comportamiento del dominio en el tiempo de la modulación PSK, donde BT tomará los valores de 0 cuando el valor sea un 0 lógico y de pi o 180 cuando su valor sea un 1 lógico. También tenemos en pantalla la ecuación de la densidad espectral de la señal o de la modulación PSK. Aquí podemos observar también en una imagen el espectro de la señal PSK. Aquí tenemos el espectro de la modulación y tenemos que tener en cuenta algunos puntos importantes del espectro. El espectro es muy parecido a la modulación ASK, solo que no incluye deltas de Dirac. Esto implica ahorro de potencia. El ancho de banda resulta igual al de la modulación ASK, o sea, es 2FB. Aquí por este lado de la pantalla también podemos observar las constelaciones de modulación PSK. Aquí está la fórmula. ¿Qué significa la constelación? Esto nos muestra que es la modulación que presenta la mayor distancia entre los dos puntos, como podemos observar en la siguiente imagen. Esto la convierte en la de mayor fortaleza frente al ruido. Algunos tipos de modulaciones. Las modulaciones PSK pueden dividirse en dos grandes grupos. Las modulaciones PSK convencionales, en las que la información se codifica en el valor de salto de fase, y las modulaciones PSK diferenciales, en las que el valor de salto de fase respecto al del anterior o salto anterior es el que contiene la información. También tenemos otros tipos de modulaciones, que dependiendo del número posible de fases a tomar, recibe diferentes denominaciones, dado que lo más común es codificar un número entero de bits por cada símbolo. El número de fases a tomar es una potencia de 2. Así obtendremos las siguientes modulaciones: la BPSK de 2 fases, equivalente a PAN; la QPSA con 4 fases, equivalente a QAN; la 8PSK con 8 fases y así sucesivamente. A mayor número de posibles fases, mayor es la cantidad de información que se puede transmitir utilizando el mismo ancho de banda, pero mayor es también la sensibilidad frente a ruidos e interferencias. Una nota muy importante es que las modulaciones BPSK y QPSK derivadas de la modulación de desplazamiento de fases son óptimas desde el punto de vista de protección frente a errores. Algunas de las características de la modulación PSK. El 1 y el 0 se codifican en fase. Existe ruido como en EFSK. Grandes anchos de banda y tasa de bits. Menor potencia de transmisión. Sencilla de generar y de codificar. Aquí podemos observar el modulador en la modulación PSK, donde B sub T son los datos digitales de entrada. Tenemos un convertidor de nivel, el cual convierte los datos unipolares en bipolares. Tenemos un oscilador, que es un modulador balanceado. Tenemos la señal portadora y finalmente concluimos con la señal modulada en PSK. Y tenemos un demodulador, donde ingresa la señal PSK. Tenemos un oscilador local, el detector envolvente, y obtendremos la señal digital. La modulación por desplazamiento diferencial de fase, también conocida como DPSK, es una forma de modulación digital donde la información binaria de la entrada está compuesta en la diferencia entre las fases de dos elementos sucesivos de señalización y no en fase absoluta. Se considera una forma no coherente de PSK y por ello, en la recepción se evita la necesidad de una señal coherente de referencia para la recuperación de la señal portadora. La implementación del receptor es económica, por lo que es de amplio uso en las comunicaciones inalámbricas. En los sistemas de PSK, el flujo digital de entrada es codificado de forma diferencial y luego es modulado mediante la PSK binaria. El modulador de PSK muestra en la entrada un flujo de datos que llega a un circuito lógico, como se muestra en la figura, y que está representado mediante la compuerta XNOR, donde se compara con el bit que ha salido de ella antes de introducirse a un modulador balanceado donde se ha introducido una portadora representada por la primera expresión. El primer bit de flujo de datos no hay que compararlo y entonces se hace referencia a un bit inicial. La tabla de sincronización muestra la relación entre los dos datos de entrada y la salida comparados por el circuito lógico y la fase de salida del modulador balanceado.
La señal de salida del circuito lógico tiene un valor de más V cuando la salida del circuito es 1 y menos V cuando es 0. Esta forma de onda rectangular modula la frecuencia de la portadora. En la tabla de sincronización, el primer bit de datos se compara con el bit de referencia, que es un 0 lógico. Si son iguales, la salida XNOR es 1 lógico, de lo contrario, la salida será un 0. El modulador balanceado a su salida se produce cuando hay un 1 lógico en la señal de la segunda expresión y un 0 lógico cuando es la señal de la tercera expresión. La alternativa de estas señales es que se demuestra que la fase se alterna entre 0 y 180 grados. La salida de la señal del modulador balanceado es, por tanto, la siguiente expresión. El receptor DPSK es donde la señal recibida llega al receptor tanto en forma directa como a través de un circuito donde sufre un retardo de un tiempo de bit. Las dos señales se introducen en el demulador síncrono o multiplicador y la señal resultante atraviesa un filtro paso bajo. Suponiendo que no exista atenuación, la señal recibida es exactamente el VDPSK. Entonces, cuando la señal recibida se multiplica en el demulador síncrono, por lo que sufre un retardo de un tiempo de bit. A este le llamaremos tiempo de bit t. Se obtiene a la salida de este demulador y viene dada por la siguiente expresión. Esta última línea se obtiene mediante el uso de las identidades trigonométricas. Esta señal pasa por un filtro paso bajo, diseñado de modo que elimine todo componente por encima de la frecuencia de la señal portadora para obtener un producto, como se obtiene en la última ecuación. Para que la señal de salida sea tan grande como sea posible, debe elegirse un tiempo t que sea más menos 1. Así, la frecuencia de la portadora debe ser elegida de modo que el tiempo de duración de un bit es el número entero de veces de medios ciclos de duración. La tabla de sincronización muestra el flujo de datos recuperados en función de la base de la señal de entrada. La recuperación de reloj es donde el flujo de datos recuperados se compara con el que está retrasado por un tiempo medio de bit en un circuito lógico representado por una compuerta XOR, como se muestra en la figura. La frecuencia de reloj que se recupera con este método es igual a la frecuencia con que se reciben los datos. El diagrama adjunto también muestra la relación entre los datos y la sincronización del reloj recuperado. También muestra que si los datos recibidos contienen una gran cantidad apreciable de transiciones, se mantiene el reloj recuperado, a diferencia de si existieran unos ceros consecutivos por un periodo prolongado de tiempo. Para evitar que esto suceda, en el transmisor los datos se codifican según un algoritmo predeterminado y se decodifican en recepción para recuperar la señal original. Dentro de la modulación PSK se presentan algunas ventajas y desventajas, como son las siguientes. La gran ventaja de las modulaciones PSK es que la potencia de todos los símbolos es la misma, por lo que se simplifica el diseño de los amplificadores y etapas receptoras, reduciendo costos, dado que la potencia de las fuentes es constante. Otra de las ventajas es que la modulación PSK es el método más eficiente para transmitir datos binarios en presencia de ruido. Se simplifica el diseño de los receptores y amplificadores. Además, se emplea para transmisores a grandes distancias. A mayor número de posibles fases, mayor es la cantidad de información que se puede transmitir utilizando el mismo ancho de banda, pero mayor también es la sensibilidad frente a ruidos e interferencias. Otras de las desventajas que se presenta en la modulación PSK son las siguientes. La modulación PSK presenta una de las desventajas que es la sincronización, la probabilidad de error elevada, que es menor a la de FSK. Se utilizan algoritmos extremadamente difíciles para decodificar la información binaria que se transmite durante la modulación PSK. A veces son extremadamente sensibles a diferencias de fase. Aplicaciones de la modulación PSK. El estándar de red LAN inalámbrica usa una variedad de modulaciones PSK, dependiendo de la velocidad de transmisión. A 1 megabits por segundo usa dBPSK. A 2 megabits por segundo emplea DQPSK.
Para 5.5 megabits por segundo y 11 megabits por segundo usa QPSK. Debido a su mayor simplicidad frente a la modulación QAM, PSK es una de las modulaciones ampliamente extendida. La modulación BPSK es utilizada para transmisores de bajo costo y que no requieren altas velocidades. Las modulaciones PSK sirven para la transmisión de señales de televisión de alta definición HDTV. También la modulación QPSK es usada para por varias empresas de televisión satelital, esto para enviar a las casas de los suscriptores señales de video de HD. Además, el espectro de potencia de la señal de la modulación PSK, el espectro de potencia es muy importante, ya que entre más grande sea la potencia, el tamaño de las antenas parabólicas para la recepción es mucho menor en tamaño. Por eso las empresas de televisión satelital usan antenas de plato pequeño gracias a la potencia de la señal moduladora en PSK. Ahora pasaré a explicar algunas ventajas y desventajas que presenta la modulación de PSK. Una de las ventajas es que una de las ventajas de la modulación de PSK es que la mayoría de los sistemas ópticos de fase modulada prefieren el uso de la dependencia diferencial frente a la detección coherente. Esto al ser mucho más barata al momento de implementar. El decodificador cumple con la función fundamental de enviar la propagación de cualquier error de fase entre símbolos a intervalos sucesivos. Otra de las ventajas es que la mayoría tiene una mejora intrínseca en la sensibilidad del receptor a 3 decibelios, además de una mayor tolerancia del formato DPSK a las limitaciones lineales y no lineales, esto dentro del enlace óptico. Hace que en la práctica la mejora del rendimiento del sistema DPSK. Una de las ventajas que presenta esta modulación es que presenta una mayor interferencia del ruido. Además que en la modulación de PSK hace uso de los 2 bits sucesivos para la recepción. La demanda además entre 1 a 3 decibelios adicionales para que la relación señal-ruido alcance la mínima tasa de error que presenta la modulación PSK. Dentro de las aplicaciones que presenta la modulación DPSK son las siguientes. La modulación DPSK se emplea en comunicaciones inalámbricas, como por ejemplo el RFID, en WLAN y en Bluetooth, en el cual el Bluetooth se ha empleado alternativas de modulación DPSK como a 8 DPSK y a pi cuartos modulación de QPSK. Es usada también para Bluetooth 2, que usa el DQPSK, que para su baja velocidad de 2 megabits por segundo y para 8 DPSK para una alta velocidad de 3 megabits por segundo. Además es usada para transmitir datos a través de ondas portadoras, esto cambiando su fase. A continuación se presenta la bibliografía empleada dentro de nuestro tema de estudio. Y con esto concluiría nuestra presentación. Gracias por su atención.